esta no es una expresión exótica de la Corte. Muchas personas se quejan en muchas partes de que la Corte ordena muchas cosas, ordena más de lo que se puede, ordena más de los recursos que se tienen. La Corte ha pedido lo mínimo que debe haber en un Estado de Derecho, y es que los discursos del presidente sobre la seguridad jurídica y la confianza inversionista y todo eso valgan para todos, fundamentalmente para los desplazados. La Corte lo único que ha pedido es que haya un Estado de Derecho para estas personas, porque la verdad, bien leída la sentencia de la Corte, lo que dice la Corte es que estamos en un país acostumbrado a vivir en estado de cosas inconstitucionales y a tener una institucionalidad incapaz de actuar en función de los derechos que la Constitución ha establecido y ha protegido. Esa es la realidad de lo que ha constatado la sentencia 025. Todo lo que hemos visto como avances bastante significativos son avances en la superación de un déficit. Y no hay que devaluar por eso esos avances, pero son estos. Y todavía estamos diciendo que nos falta mucho. Cuando miramos los cálculos de la Contraloría del propio gobierno sobre cuánto estos lineamientos sobre el tema de tierras, vivienda, generación de ingresos van a tener un resultado concreto con los desplazados, nadie se atreve a hablar en términos de años. Muchos cálculos son en términos de décadas. Yo no olvido nunca a la directora de Planeación Nacional en una audiencia de la Corte que planteó que para nivelar la indigencia de los desplazados, que está por encima del 80%, a la del resto de personas indigentes de la población colombiana, que está en el 23-24, teníamos que tomar un esfuerzo de aquí al año 2037. Y entonces el indicador que votó la Corte, porque la Corte votó ese indicador, de que el indicador de cumplimiento de la sentencia 25 es sacar a la población desplazada o proporcionar ingresos que le permitan salir de la línea de pobreza, porque eso fue lo que votó la Corte. Parece que hay que medirlo en milenios, como lo del parque tercer milenio. Ahí es donde está el desafío concreto. Y yo creo que la pregunta sobre si se ha superado o no el estado de cosas inconstitucionales tiene una respuesta jurídica y práctica muy clara. No se ha superado el estado de cosas inconstitucional con el tema del desplazamiento. Lo ha dicho la Corte, lo ha dicho acá el gobierno, lo ha dicho la Contraloría, lo ha dicho el Ministerio Público, lo ha planteado la comunidad internacional. Es claro que no hay una superación de ese estado de cosas inconstitucional. Y la pregunta de cuándo se supera la respondió la Corte de manera muy diáfana, muy clara, muy transparente, muy sencilla, muy elemental. Cuando haya un goce efectivo de los derechos de la población desplazada, medido a través de unos indicadores técnicos, unos criterios de racionalidad de la política pública, unos enfoques diferenciales y un sistema de habeas data social que permita demostrar con datos concretos cómo el niño X del municipio X fue a la escuela tal y recibió un paquete de acompañamiento con estas características. Eso ha pedido la Corte Constitucional. Cualquiera diría está pidiendo algo absolutamente elemental que todo Estado debería tener. Sí, pero la verdad es que en Colombia esto es pedir demasiado. Eso es lo que hemos visto. El hecho de que la sentencia 25 ya esté cumpliendo 5 años es una evidencia bastante fuerte del tipo de institucionalidad que hay en Colombia, del tipo de Estado que hemos tenido y del divorcio profundo entre la manera como se conciben y se piensan las políticas públicas y el universo de los derechos humanos, el universo de los derechos protegidos constitucionalmente. La Corte ha dicho, es el goce efectivo del derecho, la medida. Y debería ser la medida de todas las políticas públicas, la verdad. No solo de la política para la población desplazada. La secretaria de Gobierno de Bogotá tiene razón cuando dice el tema no es solo los desplazados, pero desafortunadamente la conclusión que se desprende de esa afirmación es que hay que reconocer que hay otros estados de cosas inconstitucionales. Cuando Acción Social dice que hay pobres tan, perdónenme la expresión, tan parados que se quieren pasar por desplazados, lo que hay es un Estado que ha sido incapaz de atender esa población indigente, esa población que está en pobreza y que por un subsidio de familia en acción está dispuesta a asumir la estigmatización de pasar por desplazado. Esa es una realidad muy compleja y que mide y plantea un desafío muy fuerte a la institucionalidad colombiana. El reto es la superación del estado de cosas inconstitucional a través del goce efectivo del derecho. Y ese criterio tiene que ser irrenunciable. Nosotros tenemos que lograr un consenso en el país en el sentido de que el único camino, el único plan de consolidación, allí sí, para usar una expresión que se usa para otra cosa, el único plan de consolidación de un Estado de Derecho en Colombia es el cumplimiento de la sentencia 25
y pedirle incluso a la Corte Constitucional que declare otros estados de cosas inconstitucionales que hay en el país para superarlos. Por ejemplo, las víctimas de minas antipersonales dicen, no, como no tenemos una sentencia 025, tenemos una atención precaria, parcial, etc. Y así con las demás víctimas, y así con los pobres, y así con los indigentes y los niños que mueren de hambre en muchas regiones del país, o regiones que tienen analfabetismo. Comentábamos aquí en la mesa un poco sotoboche, como se dice, si hay un programa de afro ingreso seguro en Colombia. Todos sabemos que no lo hay, que el Chocó está por encima del 80% de necesidades básicas insatisfechas, y lo mostraba la Contraloría hoy, que es una de las comunidades más afectadas, pero para estas comunidades no hay la misma generosidad. Entonces realmente aquí está el primer problema. La Corte Constitucional ha puesto el dedo en la llaga, ha señalado un camino, ha construido una serie de criterios, instrumentos, ha reconocido por parte del Estado colombiano la falencia institucional en la atención de la población desplazada, y creemos que el camino está trazado. Yo le quiero sugerir a la persona que hizo la pregunta sobre si los pobres no se deberían reproducir, que reflexione un poco sobre esto más en profundidad. Porque cuando uno dice que es mejor que los pobres no se reproduzcan, hay dos implicaciones. O que solo se debe reproducir la gente que tiene determinado estrato, y eso es una condición absolutamente clasista. O dos, ¿qué hace uno cuando hay una restricción económica y se empobrece la familia de uno? Esas son las preguntas que hay que hacerse, porque lo contrario caemos en una perspectiva por fuera de cualquier discusión de dignidad humana, de civilidad, de derechos. Lo segundo, la pregunta sobre los recursos. Es bueno responderla con una capacidad de análisis fiscal. Ya planteaban algunos elementos acá. Yo solo quiero decir esto: el informe de desarrollo humano de las Naciones Unidas acaba de aparecer, y aquí Colombia aparece como el cuarto deshonroso lugar de países de todas las Américas con mayor nivel de concentración de ingresos. Como el cuarto país más inequitativo después de Haití y otras islas creo que está Brasil y 2 islas del Caribe. El gobierno dice que subimos 5 puestos, pero subimos 5 puestos no porque mejoró la inequidad, no mejoró la equidad, sino porque otros 4 países están peor hoy. Si usted mira los datos, no hay ninguna mejoría, o sea, son iguales a los de la vez pasada. Entonces, cuando hay una gran concentración del ingreso, la pregunta de dónde salen los recursos tiene una respuesta también muy clara. Hay que pensar estrategia de redistributiva.